Mario es el director del máster, y había una doctora que es una constitucionalista muy metida en la democracia, pues ahora. Y en la Carlos III de Madrid, pues tenemos al doctor Elviro Aranda y a todo el departamento de estudios latinoamericanos. Entonces, ver también esa posibilidad de los que vayan a ser dirigidos o quieran ser dirigidos por un profesor español, pues este requisito que nos están pidiendo. 2 veces al año están en España con estancias de 15 días. Entonces, a todos nos gustaría, pero volvemos a la realidad económica y de tiempo. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Esa es una doctora Rafaela de la Sierra Occidental, que es náhuatl. Puede ser también. De los otros, dentro de nuestra planta docente, los doctores que tengan nuestra planta docente, podemos escoger aquellos que tengan más viabilidad con nuestro tema de estudio. ¿Va? ¿Alguna otra duda de aquí de lo que planteamos? Digo, si quieren podemos hacer un pequeño caso práctico. Vamos abriendo aquí un esquema de una tesis, ¿les parece? Sí. ¿Quieres que lo hagamos acá, en línea? Pues ¿O acá? Pues soy muy de rayar. Ok. Pues escogemos tema de una vez. Yo ahorita antes de seguir hablando lo del tema, tengo una pequeña duda. Por eso de lo de los respaldos, del respaldo. Mi trabajo que presenté el protocolo, no lo encuentro en mi computadora. La USB que traía el respaldo está dañada. ¿Pero la nube? No tenía nube, fíjate que ahí el problema de la nube, como no generé el autoguardado de más, no lo tengo. O sea, tengo de cuenta que la primera hoja, Ajá. y ya de ahí pierde total recuperación de datos. ¿Traes la USB? No. ¿Qué la puede arreglar? Sí, porque fui hasta con los del sistema del tribunal y demás. Oye, Pero lo entregaste por impreso. sí, está impreso. Ah, Puedo pero pedir es que una. ya está. Le estaba diciendo, si puedo solicitar una copia de eso con ustedes. Pero no te preocupes. De hecho, de ese protocolo que entregaron, yo creo que al final de cuentas, Solo era para un requisito. es que realmente, vean, una tesis va cambiando mucho y se van entregando. Les platico, por ejemplo, cuando yo hice mi primer esquema, yo tenía 3 capítulos, ¿no? Y hablaba de la deuda aduanera y demás. Luego de repente me sale un capítulo que resultó ser toral. Cuando estaba yo planteando mi problemática de la deuda aduanera, me pasó en 3 foros internacionales. Les hablaba yo a investigadores, les preguntaba, oye, ¿qué sabe usted de determinada legislación que está por salir en materia de gestión aduanera en España? Y uno, muy cortésmente, me dice, oiga, disculpe, me dice que usted es doctorando en esa materia. Pues tendré que decirle que se ponga a estudiar. Dije, caray, ya empezamos bien, ¿verdad? Si no sabe usted, la materia aduanera es materia exclusiva de la Unión Europea y por lo tanto no puede existir ninguna legislación nacional. Así es que mi recomendación es de que se ponga a estudiar y haga preguntas más inteligentes. Dije, compadre, bueno, ¿tengo derecho de réplica? Sí. Pero sí, efectivamente es materia exclusiva. Pero si mal no recuerda usted, hay facultad derivada de la Unión Europea hacia los Estados miembros para legislar en materia de gestión y recaudación de los productos aduaneros, y sigue siendo una materia exclusiva que no ejercida por los estados, y que España viene funcionando con un Real Decreto 1299/86 que tiene que ser modificado y ajustarse a los nuevos criterios de recaudación que marcan las directivas. Disculpe, no sé. Y No eso, más preguntas, su señoría. entonces, pero eso me pasó 3 veces. Entonces, ¿qué llegué a la conclusión? Que para que me pudieran entender de un tema que yo entendía
básico. Ahí me fue de que sí les tuve que poner un poquito más de historia, un tema que yo creí que era rebasado, que todo el mundo iba a entender, porque ya estaba. Yo creí que me había costado trabajo a mí, Gerardo, por no ser ni europeo, ni haberme tenido formación, ser uno, y resultó ser un tema natural dentro de mi tesis. Hablarles sobre todo el sistema de limitación de competencia en materia de aduanas. Y eso les puede pasar también a ustedes dentro de su tesis. Mi tema toral era entrar directamente a la normativa de aduanas y hablar sobre la naturaleza de cómo nace la deuda aduanera. Y para el contrario, no tenía por qué meterme a qué tratados en los constitutivos, la limitación de competencias, quién era quién o qué hacía cada cosa. Pues era para mí algo demasiado obvio. Pero resultó que en la práctica no era tan obvio. Y fue de donde tuve que abordar ese principio básico. Y seguramente les va a pasar a ustedes. Algunos de ustedes, ¿sabes qué? Pues no era tan obvio, tuviste que modificar ese plan de ruta. No, podemos hacer de que, me regreso tantito, le modifico y así. No, a mí se me pasó un poco con lo que yo entregué. Hace 2 meses el Tribunal Federal le dio un fregadazo, o sea, ya tuvo un capítulo, o lo que yo había pensado como un capítulo, en una resolución de 70 horas, a uno de los temas que yo consideraba básico, así como que de ahí parte, y el tribunal hace 2 meses hizo una resolución única, que para mí es discutible, por eso no lo descarto, porque para mí es discutible esa resolución del tribunal federal con el caso de la consejera Erika Rubalcaba, que yo dije, ¿qué? O sea, me cae que lo pedí, son 70 y tantas hojas por los 2 lados. Ya me lo chuté porque dije yo, no puede ser lo que resolucionó el tribunal en base a qué. Aunque pudiéramos hacer una tesis doctoral sobre resoluciones, sí. ¿Podemos combatirlas? Sí. La gran ventaja que pasa es que en la tesis doctoral no somos prácticos. ¿Podemos ser prácticos? Sí. ¿Es nuestra principal función? No. Somos teóricos. Al ser teóricos, nos da una escala más amplia. Que esa teoría puede aterrizarse a solucionar un caso en específico, puede hacerse. No necesariamente. También, bueno, eso se me había pasado. Intentemos tomar también temas que no nos lo puedan tomar tan fácil, no hay resoluciones. Exacto. Si nos vamos a temas filosóficos genéricos, las resoluciones que vengan a favor o en contra simplemente nos van a servir para robustecer nuestra investigación. Sí. Las modificaciones de ley, igual. Afortunadamente sí fue, ¿eh? Bueno, no era la base ni lo central, pero era un argumento, por ejemplo. Era un argumento que el tribunal le dio para acá. Ahora, ese argumento yo lo puedo tomar como idea. O sea, el tribunal lo puso así, sin embargo. Y podemos rebatir. Mucho, desgraciadamente, en nuestro país, los tribunales sacan cada sentencia que es una chulada, ¿no? Entonces, Que cada uno es una materia de tesis. Sí, vamos a hablar. Hay una que me encanta y es del Pleno de la Suprema Corte sobre la invasión de esferas normativas en materia tributaria de la Federación a los estados. Y es una oda a la anti-fundamentación y motivación. Se me parte diciendo que el 124, que en la Constitución nunca habla de una limitación expresa de competencias. Dije, caray. El 124 constitucional habla de una compatibilidad y una coexistencia normativa en materia de tributos. Y habla de una coordinación. Yo no sé cuántas veces he leído el 124, a ver si logro captar ese sentido cuando dice que las competencias que no están expresamente conferidas en esta Constitución
a las autoridades federales se entienden reservadas hacia los estados. No nunca encontré por ningún lado la coordinación, pero ahí la verdad, entonces, nos dan mucho material. ¿Podemos agarrar unas resoluciones? Sí. A ver, ¿algún tema que quieren que desarrollemos tan rápido para hacer un esquema de tesis? Como caso práctico. ¿Cuál estás Es que la consejera Erika Rubalcaba presentó primero ante el INE y después ante el tribunal, primero local, se lo negó, entonces se fue al federal. Y de hecho se justifica que se llegue al federal porque con la reforma político-electoral en el 2014, pues el OPLE ya no es más bien el Instituto Electoral como tal desaparece, ya no es un organismo autónomo y descentralizado del Estado de Jalisco, sino que pasa a ser un órgano desconcentrado del Instituto Nacional Electoral, y entonces su máximo órgano de gobierno no está en el Estado de Jalisco, sino en el Instituto Nacional Electoral. Paso segundo, ella sintió violentados sus derechos porque decía que no le escuchaban y que no le daban importancia a los comentarios que ella hacía en sesiones del Pleno, en el Consejo, lo estoy resumiendo, es el caso, en el Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Ella decía que la hacían a un lado porque tenía diferencias políticas. Como no hay por escrito y era muy difícil de alguna manera de establecer si era correcto o no estas diferencias, etc. Ella argumenta que estas diferencias son por cuestiones de género y que se vieron violentados sus derechos por ser mujer y de género. Entonces se va a que no estaba ya en las comisiones que ella quería estar, no presidía las comisiones y que no era escuchada porque había de violencia de género contra su persona. Entonces presenta así la denuncia para que le restituyan los derechos que ella tenía, o más bien las atribuciones, y para presidir las comisiones que ella presidía, que entre ellas estaba la del Servicio Profesional Electoral en el estado de Jalisco, y la habían quitado, y ella argumentaba que no había razones por las que le habían quitado, o que las razones eran porque era mujer y que era se va con esa solicitud y el Instituto Nacional, el Tribunal Federal le da entrada a la solicitud, y después se va a una discusión y a una tesis y contratesis de otra consejera en Baja California, en Sonora, perdón, en donde ahí no había lugar porque no había manera de comprobarse. Entonces se va directamente pues a la resolución con la consejera Erika Rubalcaba aquí, y dice y determina que le deben de ser restituidos sus derechos y lo que ella ocupaba, y no hacer válida el acta del Consejo General, con todo y que los consejeros votaron de una reunión que hubo en octubre, una en agosto y otra en octubre, y dice, no es válido los acuerdos tomados por la sesión del Consejo donde a ella la quitan de esas presidencias, de esas comisiones, y se le da el derecho a ella que se cancele la sesión extraordinaria. Entonces todos los acuerdos de esas dos sesiones no son válidos y se le ordena que se le restituyan los derechos porque ha lugar la violencia de género. Y el argumento del tribunal, entre otros, dice que la reforma político-electoral en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que para darle voz y demás a que sea realmente en condiciones iguales, hombres y mujeres, entonces se aplica la misma línea de equidad en este caso. Y me quedé así como, ¿y los de los otros? O sea, y los otros consejeros, y entonces le dio lugar y la restituyeron a ella en esas comisiones. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, aparte de que hay una total y absoluta violación a la soberanía, inclusive al propio órgano desconcentrado, a la organización interna,
a los lineamientos, porque eso sí son, los soples sí pueden establecer lineamientos y demás. Entonces ahora resulta que no puedes quitar a alguien por ser hombre o por ser mujer, pero no por lo que está en la norma establecido. Entonces yo, la verdad es que me quedé sorprendidísima, porque en la parte del anteproyecto que yo presenté, justamente el sentido o el espíritu de ese proyecto es la violación a la soberanía y a la autonomía de las entidades federativas en relación a los organismos electorales, porque presupuestariamente el Estado los mantiene, pero jurídicamente te ordenan allá. Entonces, me parece ahí, y lo que yo he encontrado en la revisión del código ha sido una enorme cantidad de lagunas o de ausencias de claridad en la norma, en muchos de los casos, sobre todo en el pleno proceso electoral, no sabes cuál tarea es de cada quien, porque en la norma sí hay unas enormes ausencias, en algunos casos que yo he detectado, que lo subrayo ahí, porque no lo entiendo, y que se ha resuelto con lineamientos. O sea, ahora los soples se tienen que esperar sentados a que el INE, ay, sí es cierto, falta esto, y te manda un lineamiento. Ay, falta esto otro, y te manda un lineamiento. Pero ni siquiera los soples pueden hacer sus propios lineamientos, más que en la administración muy interna, pero sumamente acotado. Entonces, el espíritu ese, y cuando salió este caso, yo dije, este me da para un capítulo más de, así como, o sea, hasta dónde se llega, de alguna manera, esta violación a la soberanía y a la autonomía. O sea, es así como uno más. ¿Por qué? Porque luego cuando ponen el caso de Sonora, y todo es que lo resuelven los magistrados federales, ni siquiera me parece que tienen como muy claro, porque tendrían que tener muy claro cuál es la problemática de cada estado, porque no hay punto de comparación entre Sonora, Jalisco, Chiapas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tendrían que conocer los contextos socioculturales un poco, y de gestión y de administración, y qué tan avanzados estás o no en determinados temas, porque no les puedes aplicar lo mismo. Y en ese rubro, pues a mí me quedó claro como que la resolución lo hizo una magistrada, de hecho sí fue una magistrada la que lo presenta, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que lo compara con el de Sonora, donde eran dos casos distintos, y ojo, el caso de Sonora fue antes de la reforma, y el de la consejera aquí fue después de la reforma. Entonces, eso también, porque el argumento además que te pone es en una sola línea donde existe como una especie de violación a la equidad. Entonces dices tú, es como el asunto del divorcio, que dices tú, o que están los derechos de las mujeres y hay todo un catálogo, líneas de investigación y demás, y tú volteas después y luego los del hombre, o sea que no somos iguales. Entonces, un poco por ahí, y yo en ese espíritu, y no porque pueda llegar a considerarme antifeminista en la cuestión esta, pero sí me quedé así como, para mi gusto, la argumentación no es válida. O sea, porque entonces, o sea, protegiste los de una contra 6, o sea, y violaste los de los otros 6. Habiendo 2 mujeres entre los otros 6. Exactamente. Entonces, a ver, o sea, pero digo, dije, no lo podía, pues entonces hasta le subrayaba yo, ¿no? Un asterisco. Y resulta que hay una ausencia legal en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por ese hueco se fueron, por ese hueco legal, pero no hay lineamiento y demás, y sin embargo, esto y esta resolución, la vez que además es inapelable, te genera jurisprudencia. El caso de fondo, el tema de fondo, lo que plantea Angélica es, diría esto, no es ninguna bagatela. Al final estamos ante la posibilidad de perder la certeza jurídica. Así es, ¿no? absolutamente. O sea, ponemos reglas del juego, decimos cómo van a funcionar, decimos hay un Consejo General Electoral que se va a integrar de la siguiente manera: tantos consejeros tienen derecho a voz y voto, tantos solo a voz. El respeto de tus derechos como consejero con voz y voto es precisamente el poder hablar, ser escuchado y el votar, ¿no? Pero una vez que ejerciste ambos, si no tienes mayoría,
el respeto a las decisiones de la mayoría y la certeza jurídica de esas resoluciones para el resto de los transientes, pues tendrían que ser inobjetables y tendrían que ser el bien jurídico tutelar, ¿no? Y entonces ahora tienes una minoría revocándote acuerdos de la mayoría. Entonces, mi origen es el Parlamento, no puedo dejar de pensar en el Congreso y que estas cosas sucedían en el Congreso y serían brutales, ¿no? Porque entonces, y si lo vas, haces una analogía con otras materias, tengo un tipo penal que es lesiones, ¿no? Y que quien infrinja lesiones a otro y esta se clasifica en tal, encuadra el delito de lesiones, y cuando tú trates de detener a la mujer de Gerardo que causó lesiones, ¿no? Entonces ella invoque causas de género para decir, no, lo que pasa es que me están condenando porque le partí la cabeza, no porque le haya partido la cabeza, sino porque soy mujer y no les caigo bien, y hay una discriminación, ¿no? Les gustan ¿no? los hombres que digan que yo tengo razón. Exacto, y entonces perdemos toda la certeza, ¿no? Entonces, al final, el bien jurídico, el corazón de la tesis, ¿no? El tema de la tesis de autoridad es la certeza jurídica, ¿no? Así es. Y es como la integración de los órganos electorales, órganos administrativos electorales, a partir de la reforma, son los verdaderos franquistas, ¿no? Y luego aparte, yo no soy abogada, soy politóloga. Entonces, me fui a mi traductor del diccionario electoral, porque dije, a lo mejor yo estoy entendiendo de una manera y el magistrado lo quiso decir de otra manera. Y de verdad que me puse a revisarlo, porque yo dije, se me hace que mi tesis, o sea, más bien aquí compruebo, se me hace que aquí está la comprobación de mi proyecto. O sea, donde yo haga mi argumento, el corazón, como le dice aquí mi compañero, pues era la violación a la autonomía y a la soberanía de los estados en materia electoral a partir de la reforma electoral y la falta de institucionalidad entre los mismos, ¿no? Pero ya la institucionalidad era como añadido. Cuando sale esta resolución, yo dije, o sea, a ver, espérate, con esto casi se está confirmando. Y entonces a veces nosotros un poco los politólogos nos vamos en el asunto del espíritu de las leyes y somos muy como más hacia el espíritu de las leyes, más orientados hacia la ciencia política y a lo que debe ser más que lo que esté escrito, ¿no? Contrariamente a veces a muchas metodologías o estatutos jurídicos donde dices, bueno, a lo mejor sí, primero arréglalo en la ley y luego vienes y me dices, ¿no? Entonces, nosotros tenemos de repente diferentes como o distintas visiones y demás, entonces yo me iba al espíritu de la ley, así en el sentido romántico, si lo podemos poner de alguna manera, y dices, a ver, espérame, es que aquí está una violación total y absoluta a ese espíritu de la ley. O sea, esa interpretación jurídica a la letra que se dio es violatorio, y entonces sentí ahorita como dije, me parece que este magistrado o esta magistrada o los magistrados que estuvieron trabajando o el cuerpo técnico que estuvo trabajando eso, hizo una traducción de todo lo contrario a lo que era el espíritu de la ley y a esa búsqueda de equidad, e hizo todo lo contrario, porque se fue al otro lado. Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? A ver, tu tema de tesis, tienes aquí dos tesis totalmente distintas. Sí, son distintas. Una es la soberanía y pérdida de soberanía. Ese fue el original. Ese es el original y ese es un tema que por sí solo tendríamos que hacer un esquema muy distinto al otro. Sí, al otro. Al otro es violencia de género versus estado de legalidad, versus certeza jurídica. Sí, son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas distintas. Sí, y parten de dos cuestiones muy distintas. Sí. Uno, si bien es cierto, termina violentando el estado jurídico, pero no es tan determinante como la violación a la soberanía de los estados con el nuevo Frankenstein electoral. Sí, yo no me refería a tomar el caso de la violencia de género, sino que nada más, meramente esta resolución
de tribunal, lo veía yo como una violación más a esa soberanía, nada más. Es una más de tantas. No me iba a meter al género, claro, una más de tantas, una más de tantas. Pero esa aprobación no se da tanto por ese nuevo Frankenstein político, sino se da, sí, por una resolución garantista, pero de una interpretación demasiado amplia de ese garantismo. Claro. ¿Va? Y serían temas muy distintos. ¿Quieres? Partimos de pues ese tema que está tan de boga, ¿no? Reforma electoral. Versus soberanía de los estados. Sí, ese es el que más. Ok. Aquí tenemos cuáles serían mis antecedentes reales. Pues sí, aquí en cuartilla y media, en mi primer capítulo, serían los antecedentes de la reforma. Explicar qué fue la reforma, el sentido que le dio nacimiento, la expresión de motivos de la reforma y en qué nació. Y eso es antecedentes. Perdón por mi letra, pero eso pasa cuando eres zurdo y estudias en la escuela de monjas en los años 80 en un pueblo. Terminas. Es legible, es legible. O sea, terminas haciendo patas de araña que no. Bueno. Segundo, ¿de dónde debería de partir mi argumentación si estoy hablando de la soberanía? Entonces tendría que decir, aquí partir de qué es el pacto federal. Sí, Concepción. ¿de dónde nace la soberanía? Federalismo. Y hablar de ese federalismo en nuestra Constitución, la naturaleza jurídica de las entidades federativas. Y sí, aquí sí tendría que irme en parte desde la Constitución del 24. ¿Cómo nace? ¿Por qué nacen esas entidades federativas? Ya vi la concepción del Estado, o sea, la concepción del federalismo. Y puedo ir aterrizando a uno más particular, a la materia electoral. De hecho, el federalismo electoral. Sí. Parto del federalismo en general para poder aterrizar al federalismo electoral. ¿Sí? La materia electoral las elecciones. Partir de qué es la materia electoral, la naturaleza jurídica, y aquí voy a hacer las elecciones electoral. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la materia electoral? Si puede ser una competencia por su propia naturaleza federal o es una competencia que por